Imagina una figura que surge de las arenas del desierto, llevando un mensaje tan potente que reverbera a través de las generaciones. Él no era solo un predicador, era el heraldo de una transformación inminente. Su voz resonaba con una declaración audaz. El Mesías estaba en camino, y con él venía no solo la promesa de salvación, sino también el juicio final. No se trataba de una simple advertencia, sino de una convocatoria urgente para que todos se prepararan para la llegada del reino de Dios. Su ministerio no se limitaba a las arenas del desierto de Judea. Sus palabras cortaban los vientos y llegaban hasta las regiones de Samaria y Enón, cerca de Salim, provocando una ola de expectativa e inquietud. Y en este video vamos a conocer la historia y el mensaje de Juan el Bautista, además del profundo impacto que tuvo en la preparación para la llegada del Mesías. Pero antes, suscríbete al canal y activa el botón de notificación para que YouTube te avise cada vez que salga un nuevo video aquí en el canal. Vamos a empezar. Juan el Bautista es conocido como el precursor de Jesucristo, quien vino para preparar el camino para la llegada del Señor. Juan era un evangelista y predicaba el arrepentimiento de los pecados, de ahí su apodo, el Bautista, ya que bautizaba en las aguas a aquellos que reconocían sus fallas y la necesidad de cambio para agradar a Dios. La historia de Juan está narrada en los 4 evangelios, y su venida fue predicha por los profetas Isaías 43 y Malaquías 3.1, 4, 5. Juan vino para preparar y abrir el camino para el Señor. Fue una voz fuerte y valiente que anunció la llegada del Mesías. Él bautizó a Jesús y lo proclamó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista era hijo de Isabel y Zacarías y tenía un grado de parentesco con Jesús. Su nacimiento milagroso fue anunciado por el ángel Gabriel, tal como el de Jesús. Sus padres pertenecían a la línea sacerdotal de Aarón y ambos eran considerados justos ante el Señor. El nacimiento de Juan fue un milagro, ya que Isabel era estéril y el matrimonio era de edad avanzada. Se anunció que, incluso antes de nacer, Juan sería un hombre lleno del Espíritu Santo y que prepararía al pueblo para la venida del Señor. Sería un profeta poderoso en palabras, tal como lo fue Elías, y todo esto se cumplió con la llegada de Juan, trayendo gran alegría a la familia, confirmando que nada es imposible para Dios. El mensajero y bautizador, Juan el Bautista, era un hombre inusual, humilde y exótico. No bebía vino ni bebida fuerte, vestía ropa de piel de camello, usaba un cinturón de cuero y se alimentaba de langostas y miel silvestre. Su estilo de vida rústico y firme se alineaba con su mensaje directo e impactante. Raza de víboras, arrepiéntanse, corrijan su modo de vivir para agradar a Dios. Juan fue el último profeta de la antigua alianza. Fue un evangelista que surgió predicando en el desierto. La Biblia no dice nada acerca de su infancia o juventud, pero lo presentó como un mensajero del arrepentimiento y de la fe en Jesús. En Samaria, un lugar conocido por sus divisiones culturales y religiosas, Juan el Bautista no se dejó intimidar. Se dirigió a todos, rompiendo barreras y acogiendo a aquellos que buscaban la verdad. Durante sus viajes, Juan no estaba solo. Discípulos fieles, atraídos por su mensaje poderoso y su presencia carismática, eligieron seguirlo. Para estos seguidores, Juan no se limitaba a predicar. Ofrecía orientaciones prácticas y directas. Les enseñaba sobre los principios fundamentales de caridad, piedad y justicia. Juan no hablaba solo de teorías abstractas, les ayudaba a aplicar estos principios de manera práctica en sus vidas diarias, buscando transformar no solo las creencias, sino también las acciones y actitudes de sus discípulos. Cabe recordar que, en el primer siglo antes de Cristo, Palestina estaba bajo el dominio del Imperio Romano. En esa época, Herodes el Grande gobernaba Judea con una administración que mezclaba grandiosos proyectos arquitectónicos, como la reconstrucción del Templo de Jerusalén, con una gestión a menudo opresora.
El clima político estaba cargado de tensión, con el pueblo judío ansioso por un Mesías que pudiera liberarlos del dominio romano. Este fervoroso deseo moldeaba sus expectativas y esperanzas. Además, la región estaba marcada por un sincretismo religioso, con varias influencias culturales entrelazándose. Junto al judaísmo dominante, coexistían otras tradiciones religiosas. Grupos religiosos como los fariseos, saduceos y esenios tenían papeles distintos en la sociedad. En este escenario complejo, surge Juan el Bautista como una figura única. Predicaba un mensaje de arrepentimiento y preparación espiritual, actuando como precursor de Jesús. Su misión adquiere una nueva perspectiva a medida que entendemos el contexto histórico y las fervorosas expectativas mesiánicas de la época. Con el tiempo, después de predicar mucho, un evento divinamente orquestado estaba a punto de ocurrir a orillas del río Jordán. Cuando Juan el Bautista estaba a orillas del río Jordán, proclamando su bautismo de arrepentimiento, vio una figura que se destacaba entre la multitud: Jesús. Juan inmediatamente reconoció a Jesús como alguien mucho más grande que él mismo. Este reconocimiento generó una vacilación en Juan, que sintió una mezcla de reticencia y sorpresa, cuestionando por qué alguien tan puro y santo como Jesús buscaría su bautismo. Juan, sorprendido, expresó su perplejidad y pensó que él debía ser bautizado por Jesús, y no al revés. Sin embargo, Jesús respondió con una explicación que iba más allá del entendimiento común, revelando un propósito divino mayor. Explicó que era necesario cumplir toda la justicia, un gesto que reflejaba su humildad y aceptación del plan de Dios. Con esto, Juan accedió, y al bautizar a Jesús en las aguas del Jordán, ocurrió un momento extraordinario. A medida que Jesús emergía de las aguas, los cielos se abrieron y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Una voz del cielo declaró, marcando el inicio del ministerio público de Jesús. La vacilación inicial de Juan dio lugar a una comprensión más profunda de lo que estaba ocurriendo. Tuvo el privilegio de presenciar el momento en que el cielo parecía unirse a la tierra. El bautismo de Jesús por Juan fue mucho más que un simple rito. Fue un acto de obediencia, humildad e identificación con la humanidad. Este evento no solo selló la relación entre Juan y Jesús, sino que también dio inicio a la revelación pública de la misión redentora de Cristo. Y lo que seguiría sería un momento de gran significado. Más tarde, una tragedia estaba a punto de ocurrir. Juan el Bautista, conocido por su valentía y firmeza, no dudó en criticar públicamente al rey Herodes. En sus prédicas, Juan desafió las acciones de Herodes Antipas, señalando la violación de las leyes divinas y exigiendo arrepentimiento. No escatimó palabras al condenar la relación inapropiada de Herodes con Herodías, esposa de su medio hermano Felipe. La crítica de Juan el Bautista no pasó desapercibida. Herodías, furiosa y decidida a silenciar al profeta, planeó su prisión. Aunque Herodes Antipas reconocía la justicia en las palabras de Juan y sentía temor por él, terminó cediendo al deseo de su esposa y decidió encarcelar al profeta. El coraje de Juan el Bautista al desafiar el poder político y exponer la injusticia resultó en su encarcelamiento. Incluso en la soledad de su celda, lejos de las multitudes que antes lo escuchaban en el desierto, Juan mantuvo su firmeza, permaneció fiel a la verdad y a la justicia, sin vacilar, incluso enfrentando las frías y oscuras paredes de la prisión. El martirio de Juan el Bautista es un testimonio doloroso de su dedicación a su misión divina. A pesar de la amenaza inminente a su vida, nunca retrocedió. El punto culminante de este enfrentamiento ocurrió durante una fiesta organizada por Herodes. En esa ocasión, la hija de Herodías, Salomé, bailó para los invitados y cautivó a Herodes con su actuación. Encantado, hizo una promesa impulsiva: darle cualquier cosa que pidiera, incluso la mitad de su reino. Influenciada por su madre, Salomé pidió la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Herodes, aunque profundamente perturbado,
se sintió presionado a cumplir su promesa frente a los invitados y a la presión política. Así, Juan el Bautista pagó el precio de su coraje y lealtad a la verdad, siendo decapitado en la prisión. Su ministerio duró poco tiempo, pero fue bastante efectivo, cumpliendo el propósito para el cual Dios lo llamó. Juan el Bautista fue decapitado antes de cumplir los 35 años. El martirio de Juan el Bautista, una respuesta trágica a su denuncia de injusticia, revela la complejidad entre la verdad divina y las dinámicas complejas del poder humano. Su mensaje y vida dejaron una marca duradera que va más allá de las Escrituras y permea la tradición cristiana. Juan es recordado como un precursor vital de la llegada del Mesías y un ejemplo de coraje y fidelidad a la misión divina. La historia de Juan el Bautista es un poderoso testimonio de la lucha entre la verdad divina y el poder humano. Su coraje al enfrentar la injusticia y su lealtad inquebrantable, incluso ante la amenaza de muerte, ofrecen una reflexión profunda sobre el costo de la fidelidad y la justicia. Juan no solo preparó el camino para la llegada del Mesías, sino que también nos dejó un legado de firmeza e integridad. Al mirar el martirio de Juan, somos invitados a reflexionar sobre las verdades que a menudo enfrentan resistencia y sobre la importancia de mantener nuestra convicción incluso en tiempos de adversidad. La vida y la muerte de Juan el Bautista nos desafían a cuestionar hasta dónde estamos dispuestos a llegar en nombre de la verdad y la justicia, y nos inspiran a actuar con coraje en nuestra propia jornada. Si esta historia resonó contigo, y si deseas explorar más sobre personajes bíblicos y eventos que han moldeado nuestra fe, no te pierdas los próximos videos del canal. Haz clic en el botón de notificación e inscríbete para recibir actualizaciones y sumergirte aún más en las narrativas que nos conectan con el pasado y nos inspiran para el futuro. Gracias por acompañarnos y que tu viaje de fe sea tan inspirador como el de Juan el Bautista. Hasta el próximo video y que Dios te bendiga.